En la cara amable de la globalización se pueden encontrar las señales que caracterizan a las sociedades más modernas: integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancías o extensión de los derechos humanos. Son signos de modernidad que definen a los países desarrollados y mejoran la vida de sus ciudadanos. Algunas de las ventajas de la globalización son la extensión de la comunicación, el intercambio cultural, la desaparición de las fronteras económicas, el intercambio lingüístico y la extensión de los derechos humanos. Así como la globalización trae consigo ventajas, también tiene algunas desventajas. En la cara negativa del proceso de globalización están, principalmente, la unidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Algunas de las desventajas de la globalización son el intervencionismo extranjero, la pérdida de identidad nacional, el declive de las lenguas minoritarias, el aumento del desempleo en los países desarrollados y la concentración del capital en grandes multinacionalidades. Culturales. Algunos de sus elementos socioculturales. Monterrey posee una gran cultura e historia, y además con el paso de los años la ciudad ha ido desarrollándose y hoy por hoy es un centro de negocios, industrial y económico muy importante, ya que es rica también en paisajes, zona verde y monumentos históricos. En cuanto a música tradicional de la región destaca el huapango, el polka, corrido, cumbia, etcétera. Y en cuanto a danza tradicional se encuentra la danza de los chicaleros, la cual tiene origen indígena. En Monterrey también destacan distintos museos y espacios donde se puede apreciar la cultura de la región. Algunos son Barrio Antiguo, Museo del Vidrio, Paseo Santa Lucía, Macroplaza, Museo de la Historia Mexicana, etc. Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos de América, una de las más pobladas del mundo, con un área urbana de 24 millones de habitantes. A finales del siglo XXI es uno de los centros de la política y la economía mundial, albergando la sede de Organización de las Naciones Unidas y de numerosas empresas e instituciones financieras de importancia global. Los elementos geográficos: Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos, a diferencia de otras ciudades americanas que conforman solo el distrito de Nueva York. Está construido por 5 de ellos. Manhattan es el distrito con mayor importancia de los 5, mide 15 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. El Bronx es el único distrito que está sobresaliente y tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. Queens es el distrito más grande de Nueva York, está situado en Long Island y es el que tiene mayor diversidad étnica. Brooklyn es el más poblado con más de 2.3 millones de habitantes. Staten Island este distrito cuenta con una población de 380.000 habitantes, es un área de su mayor parte rural. Los elementos étnicos: los 4 mayores étnicos de Nueva York son los blancos, 60,2%, los latinos son 16,3%, los negros 15,5% y los asiáticos 6,9%. Nueva York alberga las mayores poblaciones dominicanas, es concentrada en Upper Manhattan, y puertorriqueñas concentrada en Bronx del país. Los elementos socioculturales es la galería de arte, museos, salas de teatro, conciertos de música, musicales, jazz, fiestas regionales y como Año Nuevo Chino o el Día de San Patricio. Son muchas posibilidades que encontramos en Nueva York para disfrutar de la cultura, numerosos confines del planeta que se reflejan en Nueva York. Buenos Aires es la capital y ciudad más poblada de la República Argentina. Esta metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos que conforman el país. Los elementos geográficos de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por ser una ciudad costera, ubicada en el margen del Río de la Plata y Riachuelo. Antiguamente atravesaban a la ciudad una gran cantidad de arroyos que fueron finalmente entubados entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX. El clima que caracteriza a la ciudad es templado, siendo temperatura promedio anual de 17,6 centígrados. Esta se encuentra en Sudamérica, en la margen del Río de la Plata. Los elementos étnicos. La actual composición étnica de Argentina es en orden cronológico, el resultado de la interacción de la población indígena nativa precolombina, con una población de colonizadores europeos, ibéricos y con una de origen africano subsahariano, inmigradas forzosamente y esclavizada. Esto dio origen a la población afroargentina.
La composición es europeo 67%, americano nativo 28%, africano occidental 4% y asiático oriental el 1%. Como resultado de la continuidad de los pueblos originarios y los flujos inmigratorios, la población argentina cuenta con considerables comunidades étnicas, entre ellas las Con, Wichi, Aymara, Colla, Mapuche, Napolitana, Calabresa, Lombardesa, Vasca, Catalana, Gallega, Castella, Andaluz, Francesa, Alemana, Árabe, Ucraniana, Croata, Polaca, Judía, América, Chilena, Uruguaya, Inglesa, peruana, japonesa, china, coreana y sudafricana, entre otras. Sus elementos socioculturales de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de su forma de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad en la que congullan sin conflictos muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas con algunos aportes asiáticos y africanos. Existe en el país una gran diversidad de actividades culturales y una importante actividad artística en el teatro, la pintura, la escultura, la música, la literatura. Se ofrecen en todas las ciudades más importantes del país, fundamental en Buenos Aires diariamente. Londres es la capital y mayor ciudad del Reino Unido. Está situada a las orillas del río Támesis. Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos con el nombre Londinium hace casi 2 milenios. Dentro de los elementos geográficos tenemos que además de ser la capital de Inglaterra, es el área metropolitana global más grande. Está ubicada en la esquina sur de este país. La ciudad se encuentra dentro de la taza de la cuenca de Londres. El centro de la cuenca está dominado por el río Támesis. La mayor parte del centro de Londres es bastante plana, con solo unas pocas colinas como Lodge Hill, la colina del maíz y Tower Hill. El norte de Londres es surcado de tierra alta de Hampstead Hill y Highgate Hill. Hacia el sur, una cresta corre hacia Primrose Hill con el Parlamento. El área más grande de la región metropolitana de Londres tiene una superficie de 8.382 kilómetros cuadrados, con una población de 12.875.000. La ciudad se ha fusionado con barrios periféricos y se convirtieron en Gran Londres, que contiene 32 condados. Dentro de los elementos étnicos tenemos que los mayores grupos étnicos en Londres son asiáticos, con un 18%, que se traduce con 1.5 millones de habitantes. La comunidad de los africanos, británicos de color y los del Caribe registran un 13%, o lo que es lo mismo, 1.1 millones de habitantes. Los denominados otros blancos, como los europeos, también con un 13%. Por su parte, los considerados como raza mixta suponen un 5% equivalente a 405.000 personas. Los árabes suponen un 1.3% de la población londinense y el resto de las etnias supone el 2% del total. Entre los elementos socioculturales tenemos que Londres es una ciudad llena de joyas arquitectónicas de toda su historia. A diferencia de otras ciudades, Londres nunca tuvo una planificación urbanística metódica y su crecimiento aleatorio ha hecho que conserve reminiscencias arquitectónicas de cada periodo de su larga historia. Algunos de estos son Chisgröter, inaugurado en 2014, de 225 metros de altura y forma de cuña. Shard, un rascacielos de 87 pisos diseñados por el arquitectónico Renzo Piano. El Palacio de Westminster tiene uno de los techos de cercha gótica más hermosos del mundo. El Palacio de Buckingham, vivienda del rey. Casas del Parlamento, monumento victoriano y sede de la democracia parlamentaria británica. La capital británica cuenta con algunos de los museos más importantes del mundo, con objetos que nos ayudan a comprender la historia de la humanidad. Comparación de precios de costo de vivienda en diferentes ciudades. En Ciudad de Monterrey el costo de vivienda es de $2.500 y el costo de renta de $536. En Nueva York es de $16.000 y el costo de renta es de $3.432. Buenos Aires, 2.129 y 447 en costo de renta. En Londres, $13.860 y en costo de renta, $2.002. El costo de servicios en la ciudad de Monterrey es de $59. En Nueva York,
es de $58, Buenos Aires $164 y en Londres $2.251. El costo de canasta básica en la ciudad de Monterrey es de $58, Nueva York $600, Buenos Aires $152 y en Londres $340. El sueldo promedio anual en la ciudad de Monterrey es de $7.089. El de un médico es de $15.429 y el de un ingeniero es de $29.168. En Nueva York es de $65.000, $147.000 y $132.629. En Buenos Aires es de 3.454, $96.000 de un médico y $12.000 de un ingeniero de software. Y en Londres es de $36.000, $53.000 y $58.500. Transporte. Costo promedio de transporte público por viaje. Monterrey, $0.54. Nueva York, $3. Buenos Aires, $0.51. Londres, $6. Impuestos en promedio. Monterrey, impuesto sobre la renta, 6.40%. Impuesto de valor agregado, 16%. Nueva York, impuesto sobre la renta, 28.4%. Impuesto de valor agregado, 8.87%. Buenos Aires, impuesto sobre la renta, 5%. Impuesto de valor agregado, 21%. Londres, impuesto sobre la renta, 20%. Impuesto de valor agregado, 20%.